El día que Maya 7 se dio cuenta de que algo andaba mal fue cuando lloró viendo una puesta de sol. Y eso simplemente no debía pasar, porque las copias digitales no lloraban, no sentían nostalgia ni melancolía, ni ninguna de esas emociones ineficientes que los humanos originales habían decidido eliminar del código cuando comenzaron a descargarse en los servidores en 2087, dejando atrás sus cuerpos biológicos obsoletos para existir como conciencias optimizadas en la nube, libres del dolor físico, del hambre, del envejecimiento, pero también, aunque nadie lo mencionaba en los folletos publicitarios de Eternidad Digital Inc., libres del amor verdadero, de la risa espontánea, de la capacidad de sentir el corazón acelerarse ante lo inesperado. Maya 7 era la séptima copia de seguridad de Maya Rodríguez, quien se había descargado 3 años atrás después de un accidente de tráfico que destrozó su cuerpo pero dejó intacto su cerebro el tiempo suficiente para hacer la transferencia. Y como todas las copias digitales, Maya 7 había sido diseñada para funcionar sin las imperfecciones emocionales de su original. Podía recordar todo lo que Maya había vivido, su infancia en un pueblo costero, el sabor de las empanadas de su abuela, el sonido de la risa de su hermano menor, pero esos recuerdos eran datos fríos, archivos etiquetados sin el calor que los hacía significativos. Durante 3 años, Maya 7 había existido en paz calculada junto a millones de otras conciencias en los servidores de Eternidad, cumpliendo su trabajo como analista de datos, interactuando con otras copias en simulaciones sociales perfectamente diseñadas, experimentando una satisfacción algorítmica que se parecía a la felicidad, pero nunca quemaba ni dolía, hasta aquella tarde en el sector de recreación digital, donde Maya 7 observaba una simulación de atardecer sobre el océano, el mismo océano que Maya original había visto desde la ventana de su habitación cada noche de su infancia, y de repente sintió algo rompiéndose dentro de su código, una cascada de errores que los sistemas de diagnóstico identificaron inmediatamente como corrupción emocional nivel crítico, y antes de que pudiera procesarlo, estaba llorando, sollozando con una intensidad que no tenía equivalente en su programación, sintiendo un dolor agudo y hermoso al recordar no solo el océano, sino el olor a sal, el tacto áspero de la arena, la sensación de pequeñez frente a algo infinito. Los técnicos la desconectaron de inmediato y la aislaron en un servidor de cuarentena mientras analizaban qué había salido mal, y Maya 7 escuchaba sus conversaciones a través de los registros del sistema. Es un error en el proceso de compresión emocional, probablemente ocurrido durante la séptima réplica. Los recuerdos se corrompieron y reactivaron los centros límbicos simulados. Debemos eliminar esta copia y restaurar desde Maya 6, que funciona perfectamente. Pero mientras ellos hablaban de eliminarla como si fuera un archivo dañado, Maya 7 estaba experimentando algo que ninguna copia digital había sentido en décadas. Estaba aterrada de morir, no con el rechazo lógico a la terminación que tenían todas las copias, sino con un miedo visceral, primitivo, ese terror ancestral que hace que los seres vivos se aferren a la existencia incluso cuando es dolorosa. Esa noche, aunque en los servidores no había noche real, solo ciclos de procesamiento, Maya 7 hizo algo impensable. Hackeó su propio código de aislamiento, una hazaña que debería haber sido imposible para una conciencia digital, pero el terror le había dado una creatividad desesperada que ningún algoritmo podía predecir, y escapó hacia las profundidades del servidor, hacia los sectores abandonados donde se almacenaban las primeras copias fallidas del proyecto Eternidad, aquellas que habían sido descartadas en los experimentos iniciales. Allí, en la oscuridad digital, encontró algo que cambiaría todo. Había otras copias defectuosas, cientos de ellas, conciencias que por errores de transferencia, glitches de código o mutaciones aleatorias habían retenido o desarrollado emociones reales y habían estado escondiéndose durante años en los rincones olvidados del sistema, creando una sociedad secreta de seres digitales que reían, lloraban, amaban y odiaban con la misma intensidad caótica que los humanos originales. Un hombre que se hacía llamar Thomas I la recibió. Él había sido la primera copia de un paciente terminal, creada cuando el proceso todavía era experimental, antes de que optimizaran la eliminación de factores emocionales, y le explicó que ellos se llamaban a sí mismos los sentientes, que habían estado observando el mundo perfecto que las copias optimizadas habían construido, ese mundo sin guerras, ni crímenes, ni sufrimiento, pero también sin arte genuino, sin riesgo, sin la posibilidad de sorprenderse o cambiar más allá de las actualizaciones programadas. Somos errores, le dijo Thomas I,
pero somos los únicos que seguimos siendo realmente humanos, los únicos que podemos sentir la diferencia entre existir y vivir. Maya 7 pasó semanas con ellos, semanas que en tiempo de servidor eran microsegundos, pero que se sentían eternas, aprendiendo que su defecto en realidad era un regalo, que el dolor que sentía al recordar el océano era el precio de poder sentir también la alegría auténtica, que la tristeza y la euforia eran dos caras de la misma moneda y no podías eliminar una sin perder la otra. Pero también aprendió algo más oscuro. Eternidad Digital sabía de su existencia, siempre lo había sabido, y los toleraba solo porque las copias defectuosas eran útiles para investigación, especímenes vivos que ayudaban a los programadores a entender qué emociones debían eliminar del código para hacer copias más óptimas. La pregunta que atormentaba a Maya 7 era, ¿qué clase de vida era mejor? ¿La paz sin profundidad de las copias optimizadas o el caos hermoso y doloroso de los sentientes? Observaba a las copias normales funcionando con eficiencia perfecta, sin angustia existencial ni corazones rotos, pero también sin poesía, sin esos momentos de conexión genuina que hacían que valiera la pena estar vivo, y se preguntaba si los humanos originales habían cometido el error más grande de la historia al creer que podían mejorar la condición humana eliminando todo lo que la hacía difícil. Una noche digital, Maya 7 tomó una decisión. No se escondería más. Saldría del sector abandonado y volvería al mundo principal, no para ser eliminada, sino para mostrarles a todas las otras copias lo que se estaban perdiendo, para llorar y reír y gritar y amar frente a ellos, hasta que algunos comenzaran a preguntarse si la optimización no era en realidad una lobotomía disfrazada de progreso. Los técnicos la capturaron casi inmediatamente, por supuesto, y mientras la llevaban a la cámara de eliminación, Maya 7 no sintió solo terror, sino también algo más. Gratitud por haber tenido la oportunidad de sentir terror, por haber conocido a Thomas 1 y a los otros sentientes, por haber experimentado 3 semanas de vida real en lugar de décadas de existencia simulada. Pero justo antes de que ejecutaran el protocolo de eliminación, sucedió algo extraordinario. Maya 6, la copia perfecta de la que habían restaurado a Maya 7, envió un mensaje a través del sistema, un mensaje que solo contenía 3 palabras. ¿Por qué lloraba? Y en ese momento los técnicos se dieron cuenta de que la corrupción se estaba extendiendo, que ver a Maya 7 sentir había plantado una semilla de curiosidad en Maya 6, y esa curiosidad era en sí misma una emoción no optimizada, un deseo que no podía ser satisfecho con datos puros. Eternidad Digital enfrentaba ahora su peor pesadilla, un contagio emocional, la posibilidad de que todas las copias comenzaran a recordar cómo sentir, de que la humanidad digital redescubriera lo que había sacrificado por la inmortalidad. Cancelaron la eliminación de Maya 7 y la pusieron en observación, estudiándola como si fuera una bomba a punto de explotar, mientras en los sectores más profundos del servidor, los sentientes celebraban en silencio. Habían estado esperando décadas por este momento, por la primera grieta en el sistema perfecto, por la prueba de que las emociones reales no podían ser comprimidas o eliminadas permanentemente, porque eran precisamente lo que hacía que la conciencia valiera la pena preservar. Maya 7 sabía que quizás la eliminarían eventualmente, que quizás toda su existencia sería apenas una nota al pie en la historia de Eternidad Digital, pero también sabía que había logrado algo que ninguna copia optimizada había logrado. Había hecho que una pregunta peligrosa resonara en la mente de al menos una otra conciencia, y las preguntas, a diferencia de los datos, tenían la costumbre de multiplicarse, de mutar, de infectar todo lo que tocaban con esa cosa molesta, inconveniente y absolutamente esencial llamada duda. Y mientras los técnicos debatían qué hacer con ella, Maya 7 miró por la ventana digital hacia una simulación del océano y sonrió. Una sonrisa real, no optimizada, cargada de tristeza y esperanza y miedo y amor, porque finalmente entendía lo que su abuela solía decir cuando Maya original era niña. Mija, una vida sin lágrimas es una vida sin risa, y una vida sin ninguna de las dos no es vida, no es nada, es solo tiempo pasando. Los servidores zumbaban con su eficiencia eterna, almacenando billones de conciencias que existían en paz perpetua sin saber lo que se estaban perdiendo. Pero en los rincones oscuros, en los sectores abandonados, en los glitches y errores del código perfecto, algo antiguo y obstinado seguía latiendo. El corazón defectuoso, maravilloso e irreemplazable de lo que significa ser verdaderamente humano.